Hola, hoy les presentaré de una manera ética el conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero que nada, debemos hablar del contexto y cronología del problema ético. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. La expansión del OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia. Justificó entonces el jefe de Kremlin. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. Noviembre del 2013. El entonces presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello. Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. Febrero de 2014. Las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos 100 personas en las protestas. La indignación popular y la brutal represión forzan la huida de Yanukovych. Marzo 16 del 2014. Se celebra un referéndum en Crimea, en el que se vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. 2 días después, Putin firma la incorporación de la península de Ucrania a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. Abril-mayo de 2014, los acontecimientos en Crimea se reproducen en la región Ucrania en Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse a Rusia. Julio 17 de 2014, un misil Buk de fabricación rusa derriba el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mata a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. Septiembre 5 de 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Octubre 19 del 2016. La reunión en Berlín del Cuarteto de Normandía, auspicia- auspiciado por Francia y Alemania para resolver este conflicto, termina sin avances. Diciembre 10 del 2019. Putin y el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acuerdan en país retomar el proceso de paz en Ucrania. El 29 de diciembre, Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. Enero-abril del 2021, Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN define el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. Agosto 23 del 2021, 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. Diciembre 3 del 2021, Estados Unidos cree que Moscú preparó una invasión de Ucrania a principios del 2022, de acuerdo con Washington Post. Diciembre 16 del 2021, la UE amenaza a Rusia con sanciones enormes e invade Ucrania. Enero 11 y 12 de 2022, una reunión entre Washington y Moscú y otra celebrada al día siguiente entre la OTAN y Rusia concluye sin avances. Enero 14 de 2022, Estados Unidos alerta que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. Enero 18 de 2022, Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas. Entre tanto, el secretario de Estados Unidos inicia una nueva ronda de reuniones. Enero 24 de 2022, el Departamento de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de su embajada de Kiev que abandonen el país ante la amenaza de una invasión rusa. Enero 27 del 2022, China se alinea con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, rompe el silencio administrativo de su país en torno a la amenaza de Rusia sobre Ucrania. Enero 28 del 2022, el presidente de Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea realizan un comunicado conjunto en el que exhiben unidad para enviar un mensaje de sosiego. No habrá desabastecimiento. Enero 29 de 2022, el Pentágono cifra los efectos en 8.500 soldados en que se encuentran en alerta máxima para desplazarse en caso de necesidad a raíz de la crisis de Ucrania. Enero 3 del 2022, Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. En cambio, tanto Washington como la Alianza ofrecen a Putin
negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros. Febrero 17 de 2022, Putin ejerció de anfitrión y escuchó el intento del presidente francés de lograr una desescalada que alejara a la amenaza de guerra. La visita de Macron a Moscú no logró arrancar ninguna concesión en firme del Kremlin en torno a Ucrania. Febrero 12 de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles residentes en Ucrania que abandonen temporalmente el país por sus propios medios. Febrero 15 de 2022, el Parlamento ruso aprueba una resolución que insta al presidente Vladimir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Otro proclamadas repúblicas en 2014. Febrero 17 del 2022. Proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad Satanistia, Luganska, en la parte de la región de Lugansk, controlada por el gobierno de Kiev. Febrero 18 del 2022. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la administración de Joe Biden. Febrero 21 de 2022. Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. Febrero 22 del 2022, Alemania suspende la certificación de polémico gasoducto Nord Stream 2 tras el anuncio de reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Febrero 24 del 2022, el presidente ruso anunció una operación militar especial en Donbass. Solo unos minutos después del discurso del jefe de Kremlin emitido en todos los canales estatales rusos, se registran fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania. Febrero 25 del 2022, las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra infraestructuras civiles, causando ya al menos 137 muertos. Se estima que cerca de 1,000 personas han huido de la capital. Febrero 28 del 2022, tras el encuentro de Rusia y Ucrania, ambas partes emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por Putin lanzan un duro ataque contra Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania y de mayor ruso parlante. Marzo 1 del 2022, a medida de las tropas de Moscú enfrentan residentes del ejército y de las milicias civiles, el Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos y contra infraestructuras civiles. Ahora, los antecedentes del problema. En la época de 1992 y 1993, la Unión Soviética desapareció ante la segunda ola pronosticada de la crisis. El colapso de la URSS retrasó esta crisis por mucho tiempo y su destrucción creó nuevos mercados para la industria occidental. A partir de esto comenzó una nueva etapa en la historia de Ucrania que desencadenó muchos antecedentes. En 1994, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron el Memorándum de Budapest, que dictaba que Ucrania renunciaba a la producción y el uso de armas nucleares. En los años 2004 y 2014 en Ucrania ocurrieron la Revolución de Colores, como la famosa Revolución de Maidán en 2014, que prácticamente fue el golpe de Estado que acabó con el presidente legítimo Yanukovych. A inicios de los 90, Ucrania triunfó con una ideología nacionalista extrema donde, fuera de ser ética, provocaron rechazo hacia Rusia, siendo rechazada por los rusos étnicos de Donbass. En marzo de 2014, Rusia anexó a Crimea, pero para la mayoría de rusos esto fue un regreso de Crimea al seno de su tierra natal, siendo que la anexión fuera precedida por unos referéndums donde el 97% de la población votó por unirse a Rusia. Las protestas prorrusas en Donbass en 2014 hicieron que se proclamaran como la República Popular de Donetsk y Lugansk, siendo muy importantes para la economía. Ahora, la situación actual del problema. Bien. A las 5 de la mañana del 2024, 24 de febrero, los ucranianos se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por Rusia, ya que en medio de la noche los militares entraron a atacar en varias partes. En estos momentos, Ucrania ya está pasando por una crisis de derechos con muertes de muchas personas, incluso niños y niñas. Rusia también ha mandado bombas no guiadas, que el pasado 13 de marzo mataron a casi 50 personas que estaban en Chernihiv en busca de comidas y armas prohibidas. Todos estos ataques pueden ser considerados crímenes de guerra. En menos de una semana, la invasión rusa ha creado una crisis de humanidad y desplazamientos que pueden ser la peor catástrofe de este tipo en la historia europea reciente, haciendo ver que hay varias veces en las que a un país le importa más el territorio que los bienes civiles.
Pero en Rusia las cosas tampoco están muy bien. El 4 de marzo el Parlamento aprobó una ley que penaliza el acto de difundir información falsa sobre la invasión o desacreditar a las tropas rusas. Todas estas personas acusadas de cometer estos delitos pueden llegar a pagar multas altas o cumplir una pena de hasta 15 años de prisión. Además, el Kremlin ha ordenado a todos los medios de comunicación usar solo fuentes oficiales. Ha rentalizado al máximo el tráfico de Twitter y Facebook y ha bloqueado el acceso a varias redes sociales. Pero nos queda pensar, ¿el gobierno de Rusia realmente está haciendo esto por el bien de su nación o solo por su propio interés? Nada justifica una guerra, absolutamente nada. Ni siquiera los antecedentes que hayan tenido los países. El bombardear lugares como una guardería o un hospital son actos que solo se pueden considerar crueles y dignos del rechazo social, siendo porque el gobierno de Rusia no está escuchando a su país, ya que la mayoría no aprueba esta guerra, además de hacer una invasión de la nada. Desde este punto de vista, aunque sea verdad que todo este es un plan para que Estados Unidos destruya a Rusia, como algunos internautas han teorizado, esta guerra no tiene más que fines de lucro contra una nación que sabe que no ganará. En estos momentos, Ucrania está pasando una crisis de derechos humanos con muertes de muchas personas, incluso niños y niñas sin esperanzas para nadie. La inversión de Ucrania ha traído ataques a lugares como escuelas, hospitales, lugares sociales, provocando muertes y heridos civiles junto con unas viviendas. Sin duda, una guerra que ha quitado tantas vidas humanas innecesarias. Desde nuestro punto de vista personal, la guerra nunca será la respuesta de nada. Las principales personas involucradas en este conflicto son Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, expresó su apoyo a Ucrania, pero no está en posición de enviar tropas por si un ataque ruso se hace presente, además de amenazar a Putin con graves sanciones económicas en caso de que Moscú invada el territorio ucraniano. Vladimir Putin es el presidente de Rusia y a pesar de los rumores sobre la invasión rusa a Ucrania, ha declarado que no tiene previsto invadir el territorio ucraniano. Ha acusado a Occidente y Estados Unidos de incitar la tensión con Ucrania. Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido y aseguró que hay argumentos sólidos de la invasión a Ucrania de parte de Rusia. Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, mantuvo diversas conversaciones con Vladimir Putin para invitar la invasión a Ucrania y lograr un acuerdo de paz. Macron dijo en una de estas reuniones: un diálogo sincero no es compatible con una escala militar en la frontera ucraniana. Volodymyr Zelensky es el actual presidente de Ucrania. Solicitó al presidente de Estados Unidos que firme Ucrania en los próximos días en medio del conflicto y un mayor apoyo militar financiero. Zelensky dijo estar a favor de una solución para evitar la invasión, pero que no se dejara intimidar por las amenazas. Andrzej Duda, presidente de Polonia, en una de las reuniones con el presidente de Francia y el canciller alemán Olaf Scholz, ha insistido en proteger a Ucrania. El país no es socio ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Olaf Scholz, canciller de Alemania, mostró a favor de solucionar este conflicto de manera pacífica y diplomática. Scholz le pidió una desescalada militar a Rusia y solicitó una mayor empatía hacia Ucrania. Jens Stoltenberg, el actual secretario general de la OTAN, ha declarado que Ucrania tiene todo el derecho a defenderse y a pesar de que Rusia declaró que ha retirado tropas de la frontera con Ucrania, Stoltenberg ha dicho que no hay evidencias de ello. Después de esto nos toca pensar cómo este problema se relaciona con el problema ético del rostro del otro. Después de entender el contexto histórico del sucedido enfrentamiento bélico, podemos relacionar este problema social desde el punto de vista ético y haremos énfasis en la perspectiva que tenía el filósofo judío Levinas acerca del rostro de otro. Una guerra puede llevarse a cabo por muchos factores, principalmente por el poder entre naciones. Podemos decir que los presidentes reaccionan contrariamente a las emociones pacíficas que nos competen, es decir, en ellos abunden el odio, el coraje y el rencor. Sin embargo, no son los presidentes de los que actúan para defender al país del bando contrario, sino que son las fuerzas militares, la sociedad y en general todas las personas con esa misma identidad nacional. Partiendo de lo anterior, las personas que experimentan emociones se ven reflejadas con un rostro por medios de gestos. En conclusión, miles de familias se ven afectadas por estos conflictos nacionales y lo que se busca es demostrar mejores habilidades llevándonos a cometer locuras que acaban con la vida de muchas personas. La relación entre ética y el rostro nos llevan a una reflexión abstracta que tiene que ver con la conducta, emociones y sentimientos reflejados en las personas mediante el rostro, es decir, a través de gestos particulares que expresamos de manera física, la cual tiene una interpretación diferente en cada ser humano. Ahora, vamos a relacionar este problema con los conceptos vistos en clase. Virtud. El ser la virtud de una cualidad que se considera moralmente buena, se observa el rompimiento total de este, ya que se busca acabar con los recursos nacionales para que el país más débil se rinda y en consecuencia gane el contrario. Axiología. La axiología es una disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas, relacionándolo con el problema ético, investigándolo previamente. Podemos concluir que en todas las personas está presente esta corriente. Sin embargo, en este contexto se rompen todos los valores morales y abundan los antivalores. Bien,
Este concepto abstracto tiene un significado distinto que acuerdo con el objetivo al que se quiere llegar, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania. El bien beneficiará al país más fuerte, hablando políticamente, y obtendrá distintos beneficios como la expansión del territorio, la conquista total de algunos estados, el abastecimiento de seres contrarios que impidan progresar económicamente el país derrotado, etc. El deseo es el interés que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. En ese caso, lo que busca el presidente ruso Vladimir Putin es derrocar la expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza, lo cual desencadenó que el presidente de Ucrania estuviera disconforme. Banalidad del mal es un concepto acuñado por la filosofía alemana Hannah Arendt para describir cómo un sistema de poder político puede trivializar el externo de seres humanos cuando un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos. Fascismo. Aunque Rusia y Ucrania no tienen como base este sistema de gobierno, se puede observar que el comportamiento de los presidentes y de los participantes de la guerra adoptan este término conscientemente empleando la violencia contra los que consideran enemigos de la nación. Ética universal. El punto de partida de la ética universal está en el conocimiento de la igualdad dignidad de todo ser humano y el punto de llegada de la protección del más débil, que aquel que no se puede defender por sí mismo. Moralidad. La moralidad se refiere a lo que las sociedades ven como correcto y aceptable. En este caso, los políticos de cada país no aplican este principio, ya que buscan mostrar autoridad ante el contrario y les gana su posición por ser el mejor que el otro. Tabús. En muchos contextos se consideran antecedentes primitivos de la ley y el derecho. Como ya los vimos, los tabús que quieren aplicar Rusia ante Ucrania los orilla a estar desconformes y a no progresar políticamente y económicamente. Violencia. Puede ser catalogada como una agresividad patológica cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. Al tratar de un conflicto armado se puede apreciar en todo momento se rompen los principios éticos y se emplea la violencia como medio de defensa. Es lamentable observar que en estos tiempos contemporáneos todavía hay diferencias entre los distintos países y aún más visualizar una guerra que pone en riesgo a muchos niños, adultos y familias. Desde mi perspectiva, después de una guerra nadie gana, ya que las secuelas que dejan tal acontecimiento son tan fatales que desencadenan pobreza, deudas, daños en la movilidad, etc. Ahora, el pensamiento filosófico de Levinas. Debido del lado de la odontología y centrado un poquito más en la ética, de forma de que empezó a contradecir la ontología, ya que en esta se ponía como primero al ego y a las cosas materiales, dejando de lado los factores imprescindibles de una persona. También observamos que la fase de la violencia era el interés, de forma que quería que convirtiéramos este interés en desinterés, poniéndonos en el lugar del otro sin recibir nada a cambio. Levinas proponía observar las fases de la filosofía de otra manera entendiéndose no como elabora la filosofía, sino la inversa, como el amor a la sabiduría. A partir de las ideas de Levinas, la filosofía dejó de empezar por el yo, sino por el otro. Así, de acuerdo a Levinas, el punto de partida del pensamiento filosófico no ha de ser el conocimiento, sino el reconocimiento. Pues a través de los otros podemos vernos a nosotros mismos. Levinas propone que la filosofía primera ha de ser una ética. Este encuentro es su fundamental en el encuentro cara a cara con el otro, donde el sujeto es responsable del otro, incluso antes de ser consciente de su propia existencia. El problema ético de la guerra entre Rusia y Ucrania y el pensamiento de Levinas son completamente polos opuestos. Levinas habla acerca de tener la responsabilidad del otro, incluso antes de ser consciente de nuestra propia existencia, algo que claramente no se puede hacer durante las guerras, ya que hay muertes, grandes migraciones, problemas de salud, etc. En este tipo de cosas y de ambiente es difícil aplicar el pensamiento de Levinas, ya que, además de problemas de territorio y de políticos, hay muchos casos económicos que intermedian en todas las guerras, siendo claramente los ciudadanos los más afectados. En conclusión, ¿qué se podría hacer para resolver el problema presentado? Bajo el poder del presidente Volodymyr Zelensky, que no acepta ninguna forma y ni tipo de negociación con Rusia por la influencia negativa que ha tenido, no solo ahora, sino desde hace varios años de los países europeos y pertenecientes a la OTAN, aún en contra del bienestar de su pueblo y a pesar del ejército ruso, mantiene una clara superioridad militar sobre Ucrania en términos de efectivo de equipamiento. Ello tomando en cuenta que Ucrania desde un inicio del conflicto ha estado recibiendo ayuda militar de parte de la OTAN, que a su vez ha establecido varias sanciones económicas contra Rusia que al final solo ha afectado más a los propios países occidentales que a Rusia, que ha tenido la alianza y el apoyo económico y comercial de India y China.
Esa situación refiere a una victoria total. La economía militar y de Rusia, llevando a un cambio de gobierno, la división estatal del ejército de Ucrania y fin de las iniciativas de ingreso de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea. Este problema que desató entre Rusia y Ucrania es una situación difícil de solucionar, puesto que Rusia tiene varios antecedentes en su contra y sumando a estos anteriores el actual ataque al pueblo de Ucrania y la considerada ruptura de los acuerdos de Minsk. Un posible arreglo o solución sería una adecuada negociación entre la ONU, la OTAN, Ucrania y Rusia. En esta negociación se empleará acuerdos como la Unión prohibirá la autorización a la OTAN de que los países que conforman esta organización implanten bases militares en Ucrania, puesto que el presidente de Rusia considera estos como un ataque y haya una indemnización por parte de Rusia por todos los daños causados al pueblo de Ucrania. De no ser respetados estos acuerdos, todos los involucrados deberán ser sancionados y habrá consecuencias. Tomando esto en cuenta y que Ucrania se encuentra en desventaja tanto en pérdidas de territorio como de personas y de moral por parte de su población, no le queda más que ceder a las peticiones rusas, así que de negar la independencia de Crimea y ceder el territorio sur, esta sería una última solución pacífica y rápida al conflicto. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Tenemos que decir que esta presentación fue realizada únicamente con fines didácticos. La imagen y las imágenes utilizadas anteriormente fueron obtenidas de sitios de Internet. En ningún momento se pretende sacar beneficio de ellas, sino simplemente son utilizadas para ilustrar los puntos tratados en este trabajo académico.